¿Cómo están, amigos deportivos? En este video vamos a repasar brevemente aquella vez cuando Marco Antonio Etcheverry, el Diablo, jugó en el equipo de Colo-Colo de Chile. Rápidamente, como de costumbre, ya comenzamos. Año 1993, Marco Antonio Etcheverry regresaba al Club Bolívar de la ciudad de La Paz después de su paso por el equipo de Albacete de España. En el equipo celeste de Tembladerani disputó 23 partidos, marcando 10 goles. Bolívar culminaría como subcampeón en ese torneo del fútbol boliviano disputado en el 93. El gerente de Bolívar me convoca a una reunión en la oficina del club y me dice la posibilidad de ir 6 meses a Boca Juniors y la compra por parte del Barcelona de Ecuador también, entonces más la oferta de Colo-Colo, entonces no había comparación, ¿no? La oferta de Colo-Colo era muy superior a toda y vos sabés que el fútbol boliviano siempre se maneja con el dinero del momento, ¿no? Entonces para Bolívar era una oferta increíble, ¿no? En ese momento estamos hablando hace 25 años creo, un poquito más de 25 años, entonces recibir $750,000 hace 25 años era una cantidad increíble, entonces Colo-Colo hizo esa oferta espectacular. Es así que se dio paso a la operación traspaso. Marco Antonio Etcheverry se convertía en el nuevo fichaje del club Colo-Colo de Chile. Averigüé todo con jugadores, específicamente Milton Melgar, preguntándole más detalles del fútbol chileno en general, ¿no? Porque muy pocas personas están al detalle de cada liga de otros países, ¿no? Entonces, y Milton fue una persona que me dijo: Marco, sí o sí vas a triunfar allá, es un club muy grande, así exagerado, me dice, es muy grande. Entonces la verdad que fue una felicidad única ya cuando el mismo presidente y el gerente me llaman de que tenía que viajar a Santiago a finalizar y a la firma de mi contrato, ¿no? Apoyado en lo contextual por otro futbolista destacado, como es Milton Melgar, que en ese entonces militaba en el equipo de Everton, también de Chile. Etcheverry se ponía rumbo al equipo Albocacique. A un partido que se jugaba contra Vasco da Gama, que me tocó debutar, hice el gol del 4-2, que eran los 2 goles de diferencia que necesitamos para ir a penales. Fuimos a penales y yo hago el gol del triunfo, el último. Entonces, el debut soñado, como se dice, ¿no? Debut soñado, y ver esa hinchada, la barra que tenía ahí detrás del arco, que era un espectáculo. El debut oficial del Diablo Etcheverry en Colo-Colo se dio el 11 de agosto de 1993 en el Estadio Monumental de Santiago, en el partido de vuelta por aquel entonces Copa Conmebol, lo que hoy es la Copa Libertadores. El rival a superar era el complicado Vasco da Gama de Brasil, donde el conjunto chileno necesitaba 2 goles para igualar la serie y forzar la tanda de penales. Vega al minuto allanó el camino, pero Valdir media hora más tarde consiguió el empate para los brasileños. Lesionado Patricio Yáñez, ingresó el boliviano Marco Antonio Etcheverry, quien sería el héroe de la noche. Más aún cuando Vega volvió a besar la red a los 3 minutos de juego. De allí vinieron 1001 oportunidades desperdiciadas, hasta que en la primera llegada de todo el segundo tiempo, Sidney apuntó para los brasileños. Apareció entonces la figura de Etcheverry con un tiro libre magistral, alcanzó el 4-2 y obligó a la definición a penales. En los salvos solo erraría Vilches y Marcelo Ramírez, el Goicoechea chileno, paró los lanzamientos de Franca y Pimentel. Etcheverry, el Diablo Blanco, cerró la serie y le dio definitivamente la clasificación a Colo-Colo.
Tras su llegada al club, en ese entonces Marco Etcheverry habló en una entrevista acerca de las figuras destacadas que tenía como compañeros en Colo-Colo. Conseguí llegar a un grupo extraordinario. Imagínense las estrellas que habían vuelto de Europa, ¿no? Hugo Rubio, Contreras, el ídolo máximo Pato Yáñez, y en el club se mantenían los campeones, ¿no? Coca, Marga, Cheito, Rambo, Morón, había llegado como refuerzo el Guatón Vega. Entonces, y durante mis 3 años que estuve en Colo-Colo llegaron jugadores impresionantes, ¿no? Impresionantes. Marcelo Espina, Marcelo Fraquia, jugadores que no me gusta olvidarme, pero voy a encerrar todos en lo que representaba Colo-Colo, era el Green Team, ¿no? De Chile. Tras varios partidos destacando en el equipo Albo Cacique, llegó el agridulce clásico ante la U de Chile. Dulce por la victoria ante el eterno rival que los encaminaba a la obtención del título, pero agrio por lo siguiente. Fue una anécdota muy triste que la cuento de ese clásico, porque justamente 5 minutos antes de mi lesión me estaba molestando un poco lo que era el tobillo, y Mirko me pregunta cómo me sentía, y yo honestamente no quería salirme del clásico y le dije que estaba bien, porque si hubiese aceptado el cambio, porque él me lo preguntó, no me hubiese lesionado, ¿no? Pero ¿quién no quiere terminar ganando un clásico, digamos, ¿no? Y sobre todo que creo que habían expulsado a Vilches, creo, y estábamos con uno menos. Entonces, la verdad que cuando es la mala suerte pasa, y yo tendría que haberme salido 5 minutos antes de ese partido, ¿no? Esta lesión no impidió a Marco Antonio Etcheverry acompañar al equipo en el partido decisivo de la temporada, el cotejo por la corona de campeón, y el rival a vencer era la Unión Española. Marco Antonio Etcheverry le está firmando un autógrafo a los Carabiners. Jorge Coque Contreras. Con efecto, con fuerza, debería usted hablar de esto, que es el chanfle famoso que Tito impuso acá. Final del partido. Y Colo-Colo campeón. Tras la contundente victoria se armaron los festejos. Colo-Colo se convertía en campeón del fútbol chileno en el año 1993. Creo que es importante, que he estado con ellos todo el tiempo, así que a felicitarlos por el triunfo, por el título, y mucha alegría, ¿no? Mucha ganas de estar en la cancha, Marco Antonio, ¿no? Mucha, la verdad que mucha. A veces uno es un egoísta, pero te digo de verdad que me muero por estar jugando. Otro título también se sumaría al palmarés del Diablo Etcheverry con el equipo Albo Cacique tan solo meses después. La Copa Chile, edición 1994, con los protagonistas de la final, Colo-Colo y O'Higgins, que disputaban la obtención de dicho galardón del fútbol chileno. Empezó ganando el conjunto de Colo-Colo con un gol de Marcelo Vega a los 40 minutos del primer tiempo. Sin embargo, a los 25 minutos de la segunda etapa, la etapa complementaria, el conjunto de O'Higgins empataba el encuentro a través del jugador Joel Molina. Todo se definiría mediante el lanzamiento de penales. Jorge Díaz y anota. El turno para el equipo de Colo-Colo con el jugador Marcelo Vega, y falla la anotación. Segundo penal para el equipo de O'Higgins a cargo del jugador Mauro Meléndez, y también falla este jugador. Tiene la oportunidad del equipo de Colo-Colo, Miguel Ramírez, y anota. Colo-Colo empata esta tanda de penales. Turno para Danilo Chacón, y anota, tiene la ventaja, pero tiene que esperar el lanzamiento del jugador de Colo-Colo. Este penal va a
estar a cargo de Pedro Reyes. Pedro Reyes lanza y gol, anota. Todo está emparejado. Cuarto penal para el equipo de O'Higgins a cargo del jugador Mauricio Illesca. Illesca falla este jugador. Tiene la oportunidad del equipo de Colo-Colo de estar en ventaja. Cuarto penal para Colo-Colo a cargo del jugador Toñiño, y también falló el jugador para Colo-Colo. Esto sigue en empate. Quinto penal, uno de los más decisivos. Se viene el equipo de O'Higgins a cargo del jugador Wilson Rojas. Falló y es la oportunidad para conseguir el título de la Copa de Chile para el equipo de Colo-Colo. Quinto penal, puede ser el último, puede ser el determinante. A cargo de este lanzamiento está el jugador boliviano Marco Antonio el Diablo Echeverri para dar el título al equipo cacique. Lanzamiento de Echeverri, gol. Campeón, el equipo de Colo-Colo. Gol. En 1995, Marco Echeverri partiría al fútbol de Colombia, arribando al América de Cali, uno de los equipos más fuertes de ese país. Pero a mitad de año regresaba para sellar su paso por Colo-Colo. Segundo tiempo, 22 minutos. No ha tocado la pelota Marcelo Rodríguez. Gran jugada de Bajay, Rojas, decreta el lanzamiento penal. Uno de los duelos más apasionantes del fútbol. El arquero con el ejecutante. Abre los brazos Seti. Corre Echeverri, remata. Gol de Colo-Colo. Marco Antonio Echeverri. Con gol convertido por Marco Antonio Echeverri. Empate a 1, batido el portero Cordero en la oportunidad. Y Colo-Colo queda ahora a 6 puntos del líder. Matemáticamente todavía tiene opción. Yo pensaba primero quedarme en Chile, ¿no? Entonces cuando hubo una oferta y hubo un pequeño diálogo entre la MLS con Colo-Colo, me explicaron a mí y me dice, habla con ellos. Cuando vino el presidente de la MLS a hablar conmigo a Santiago, se reunió conmigo, me dijo, me ofreció por supuesto un contrato largo, y las condiciones eran muy importantes para mí y a yo le acepté, ¿no? Entonces el club terminaron negociando mi salida y gracias a Dios fue una gran venta también para Colo-Colo, o sea, no fue pérdida económica con el desembolso que habían hecho ellos en su momento a Bolívar, ¿no? Y de esta manera concluía la historia de Marco Antonio Echeverri el Diablo como jugador de Colo-Colo, con 54 partidos jugados, 35 de titular en el equipo Albo Cacique, 16 goles anotados en su instancia entre 1993, 1994 y 1995. Esto daba paso a otra historia en el palmarés del jugador boliviano, el DC United de la MLS. Una historia aparte, escrita con matices de fútbol por el Diablo boliviano. Y nunca me dejó suplente un extranjero, porque nunca me regaló nada. Y tengo un respeto allá a los extranjeros porque jugué 15 años afuera. Pero perdón de la forma que no se molesten los extranjeros. Para que un extranjero me quite el puesto, tendré que correr 3 veces más que yo, o entrenar más veces más que yo. Perdónenme, jugadores bolivianos, pero entrenen duro, mátense entrenando, los defiendo siempre, pero están ustedes en salir adelante. No hay excusa.